Hola viajeros, hoy vamos a dar la bienvenida a una de las estaciones más esperadas en Japón y a la vez vamos a aprender más a profundidad sobre una de las costumbres que se practica en esta época del año, el Hanami. Conoceremos un poco más sobre su significado y la conexión espiritual con los árboles de cerezo. Al finalizar, entenderemos por qué esta tradición ha perdurado por generaciones. Entonces, preparémonos para vivir la llegada de la primavera de una manera diferente y única. Los llevaré a explorar un lugar poco conocido, pero con un encanto especial. Así que quédate hasta el final, porque después de este paseo, verás a Japón con otros ojos. Bienvenidos al Parque de las Flores de Suzuka. La ciudad de Suzuka es famosa por su circuito de Fórmula 1, pero lo que muchos no saben es que aquí también hay numerosos lugares impresionantes para disfrutar de la vida al aire libre. Y uno de ellos es este parque. Con más de 50 hectáreas rodeados de naturaleza, flores, árboles de cerezos, senderos cubiertos de pétalos rosados y un ambiente tan tranquilo que lo único que escuchas es el sonido del viento. Es un lugar que te obliga a detenerte, respirar hondo y simplemente disfrutar el momento. Y si hay un momento del año en el que Japón parece sacado de un sueño, es la primavera. No importa cuántas veces la hayas vivido, porque siempre te va a sorprender. En esta época, las familias suelen acomodarse bajo los árboles, extienden sus mantas sobre el césped, llevan canastas llenas de comida y se sientan a contemplar el paisaje disfrutando del momento. Aquí, el Hanami es casi un ritual. Y aunque hoy lo vemos como un simple picnic bajo los cerezos, en el pasado tenía un significado más profundo. Cuenta la leyenda que hace siglos los cerezos en flor no eran rosados, sino blancos. Pero una antigua batalla tiñó sus raíces con la sangre de los guerreros caídos, y desde entonces cada primavera florecen en tonos rosados, como un recordatorio de lo pasajero que es la vida. Pero se estarán preguntando, ¿cuándo es que surgió esta tradición? Se dice que durante la era Heian, que es considerada la edad de oro de la cultura clásica japonesa, la nobleza solía organizar ceremonias bajo los sakura, donde los poetas componían versos sobre la fugacidad de la vida. La aristocracia adoptó la costumbre de contemplar los cerezos en flor. Se organizaban grandes celebraciones y se bebía mucho sake. Con el tiempo, los samuráis
adoptaron esta tradición, viendo en los pétalos del cerezo un reflejo de su propio destino, hermoso y pasajero. Además, según la mitología japonesa, se creía que dentro de los sakura vivían los espíritus del bosque llamados Kodama, encargados de proteger a los árboles y que otorgaban fortuna a quienes cuidaban de estos y desdicha a aquellos que los dañaban. También se dice que influían en la fertilidad de la tierra, y para asegurar buenas cosechas, los agricultores hacían ofrendas de comida y sake a estos árboles. Con el tiempo, esta tradición se transformó en el hanami que conocemos hoy. Sentarse bajo los cerezos, compartir alimentos y celebrar la llegada de la primavera. Además, esto representa el concepto del mono no aware, traducido como la belleza de lo efímero, es decir, todo lo que existe en este mundo, cosas y seres vivos, es temporal. Así que cuando estés sentado bajo un árbol de sakura, viendo cómo el viento se lleva esos pétalos rosados, entenderás perfectamente por qué esta tradición es tan especial. Los sakura florecen con todo su esplendor, pero en cuestión de días, los pétalos comienzan a caer como una lluvia suave, recordándonos que nada dura para siempre, que cada momento de felicidad es fugaz y que precisamente por eso debemos apreciarlo aún más. Si estás en Japón y alguien te invita a un hanami, no es solo para ir de picnic. Piensa que te están invitando a tener una conexión con siglos de historia. Y cuando estés bajo un sakura, detente un momento, siente el viento, mira los pétalos caer y recuerda que, al igual que la primavera, cada instante es único y precioso. A estas alturas te estarás preguntando, ¿vale la pena visitar el Parque de las Flores de Suzuka? Definitivamente sí. Además de la belleza natural, el parque ofrece un montón de actividades divertidas para toda la familia. Aquí hay un tobogán de rodillos de 30 metros y un complejo de juegos que hará de las delicias de los más pequeños. El Parque de las Flores de Suzuka, así como otros parques que hay en esta prefectura, no son un destino turístico típico, pero tal vez por eso mismo tiene un encanto especial. Aquí no vas a encontrar las grandes multitudes ni ruidos de la ciudad, solo naturaleza en su máximo esplendor. Si buscas un lugar para vivir la primavera japonesa de una manera más auténtica y tranquila, este parque es una joya escondida que vale la pena descubrir. Cada estación te ofrecerá una experiencia única.
Y ahora dime, ¿alguna vez has vivido la primavera en Japón o te gustaría hacerlo? Cuéntame en los comentarios, me encantaría saber tu opinión. Si te ha gustado este recorrido y quieres descubrir otros rincones sorprendentes, regálame un like y suscríbete a mi canal para no perderte los próximos videos. Nos vemos en la siguiente aventura, viajeros.